Porque primeramente es San Pablo escribiendo: os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, como estaba escrito, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y luego vuelve a decir: conforme a las Escrituras, como estaba escrito. Y por cierto que 700 años antes de que Jesús padeciese, sufriese en la cruz, ya había sido profetizado, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y dice: y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12 discípulos. Y luego dice un dato muy impresionante: y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales, dice, muchos viven y aún otros ya duermen. Padre, gracias por tu palabra, que es poderosa, viva y eficaz. Bendícenos a través de tu palabra. Amén. Puede sentarse, por favor. Después de que Jesús murió en la cruz del Calvario, aquel día de Pascua, aquel viernes, uno de sus seguidores, un hombre llamado José de Arimatea, pidió el cuerpo de Jesús y lo llevó hasta una tumba que él tenía preparada para sí, una nueva, un sepulcro recién labrado. Y en compañía de Nicodemo, dice que apresuradamente, porque comenzaba la Pascua, dice entonces que fue sepultado en aquel lugar. Hay algunas variantes donde dice fue sepultado en aquel jardín. La Biblia narra específicamente el hecho de que Cristo no quedó entre los muertos. Y ahorita en la escenificación o en la dramatización que se presentó, se habla que ciertamente murió y padeció por nuestros pecados. Pero la Biblia dice claramente que al tercer día Él resucitó, que Cristo está vivo. Dije que Cristo está vivo. Y el pasaje que nosotros tomamos, por cierto, que cuando Jesús es tomado prisionero, muerto y sepultado, sobre la vida de los discípulos, hermanos, vino un velo de tristeza. Había mucha angustia, había mucha desesperación. Algunos de ellos, dice, se retornaron a sus antiguos oficios o trabajos. Pero la Escritura habla claramente que al tercer día, conforme a las Escrituras, porque el Señor decía: no permitirá que su santo vea corrupción. El mismo Señor les había dicho en varias ocasiones que Él pondría su vida y que pondría su vida y la volvería y se levantaría de entre los muertos. Y Jesús se levanta en aquel día glorioso, poderoso, y ni la tumba lo pudo resistir. Yo quiero ir más allá. Ni la muerte lo pudo resistir. Dije que ni la muerte lo pudo resistir. La Biblia habla que Jesús se levantó de entre los muertos. Y la Biblia es clara en cuanto a eso. Dice que ascendió. Los evangelios, los 4, hablan acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús. En la iglesia primitiva esta era una verdad. Es más, era el centro de la predicación de la iglesia primitiva o de la iglesia antigua. Era la esencia del credo cristiano. El credo cristiano dice: creo en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Pero dice el credo que plasmaron los apóstoles: pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo
y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ellos dijeron: lo vimos cuando resucitó. Nuestra fe no está fundada en falacias. Nuestra fe no es un credo mitológico. Nuestra fe tiene evidencias. Y la primera evidencia es que nosotros vimos, nosotros palpamos al Verbo de Dios. Pero nosotros vimos cuando se levantó poderoso de la tumba, y cuando fueron aquellas primeras mujeres a tratar de ungir el cuerpo nuevamente, se encontraron con que la tumba estaba abierta y a un lado estaban ángeles dando testimonio que algo había sucedido, y le decían: ¿por qué buscáis entre los muertos? Escúcheme bien, al que vive. El cielo decía: está vivo. El cielo decía: está vivo. Ascendió de las profundidades, testificó en las profundidades mismas. Oye, y se levantó de entre los muertos, y estaban custodiando la tumba ángeles, y son los primeros que dicen: está vivo. Las mujeres entonces, llenas de temor, algunas pensando muchas cosas, se regresaron con los discípulos y se lo comunicaron a aquellos que estaban encerrados a piedra y lodo en una casa, llenos de temores. Y la segunda que declaran esta verdad son las mujeres. Oye, hablando terrenalmente, eran las primeras proclamadoras. Las mujeres, dije, que son las primeras que testifican que Él está vivo. Allí estaba Pedro y Juan, y Pedro podía decir: yo vi cuando lo crucificaron, yo vi cuando le clavaron la lanza, yo vi cuando oye, por cierto, que Pedro vio todos esos sucesos, pero siempre se mantuvo de lejos. Fíjate que la Biblia dice eso, que cuando fue el juicio, cuando fue la aprehensión, cuando fue la crucifixión, Pedro dice que se mantuvo alejadito, como diciendo: no sé lo que va pasando. Como que muchos tienen ese pensamiento: me mantengo a la distancia, no me comprometo con Cristo. Oye, guardo mi distancia, tengo mi propio reino, tengo mi propio pensamiento. Pero había uno que se llamaba Juan el Amado, y estaba al pie de la cruz, siendo testigo del padecimiento, y por qué no decirlo, de la gloria que había de venir pronto. Pedro decía: yo lo vi, y como yo lo vi muerto, voy a ver si es así que ha resucitado. Y entonces Pedro se da una carrera hasta la tumba, y dice: y llegando Juan primero, dice que Juan se asomó, Pedro llegó y se metió hasta la tumba y dijo: está vivo. Es el tercero que dice: está vivo. Qué poderoso es esto. La pregunta es: ¿tienes un Cristo vivo o tienes un Cristo muerto? Porque cuando tenemos un Cristo muerto no hay esperanza. Cuando tenemos un Cristo muerto no hay solución. Cuando tenemos un Cristo muerto no hay sanidad. Cuando tenemos un Cristo muerto no hay liberación. Cuando tenemos un Cristo muerto, entonces todo es oscuro. Pero cuando tenemos un Cristo vivo, nada lo detiene. Nada lo detiene. Dije: nada lo detiene. Podemos clamar y Él responde, y está sentado a la diestra del Padre en este momento, intercediendo. Y en este culto se ha hecho presente su presencia. ¿Por qué no se lo das bien fuerte ese aplauso? Fue un tercer grupo a la tumba, encabezado por María Magdalena. Y llegaron y vieron todo el escenario, y son los cuartos o quintos que dicen: ha resucitado. Hay mujeres que querían tener la certeza y la seguridad que así era. Y entonces hubo una reunión extraordinaria. Pon atención. Se juntaron todos los creyentes.
Hubo una reunión extraordinaria en aquella ocasión, pero faltaba uno que se llamaba Tomás el Dídimo. ¿Cuál era la característica de Tomás? ¿Cuál era? Era incrédulo, era primo hermano de muchos de nosotros, que creen la verdad a medias, que creen que Él existe, pero está todo medido, nada de fanatismo. Oye, tienen una fe muy lógica, más que espiritual, pero dejemos a Tomás por un lado. Dice la escritura que se juntaron, hubo una reunión extraordinaria, porque empezó a correr la voz entre los discípulos, y luego que las mujeres habían sido las primeras, luego que son tan comunicativas, rapidito dijeron: tenemos reunión, nos vamos a juntar porque algo extraordinario ha sucedido. Cristo no está en la tumba, y algunos de los de nosotros dicen que ha resucitado. Imagínate cómo estaba aquella reunión aquella noche, cargada de escepticismo. Oye, muchos no habían ido a la tumba, muchos no habían visto la visión de los ángeles, muchos todavía tenían muchas inquietudes. Y entonces llega Jesús, dice que estaba la puerta cerrada. Diga, estaba cerrada. Estaba la puerta cerrada, y Jesús llegó al lugar donde estaba su iglesia. Dije, Jesús se hizo presente en un cuerpo glorificado. Diga, glorificado, donde no lo detienen las puertas ni las paredes, donde va más allá del ordinario, y es extraordinario lo que Él puede hacer. No hay distancia, no hay límite, porque Él no está sujeto a un cuerpo corporal humano limitado que puede tener tantas deficiencias. Tiene un cuerpo glorificado. La gloria de Dios estaba sobre Él como en el principio. ¿No me entendió usted? Dice que Jesús se hizo presente y se presentó ante ellos, y hubo una sexta declaración que dijo aquella multitud: ha resucitado. Amén. Jesús se desaparece de su vista y deciden ellos volverse a reunir. Escúchame. Y luego llega Tomás, porque los Tomases se pierden de muchas bendiciones. Son los que llegan tarde al culto, son los que no se dan cuenta que hubo avivamiento, son los que no se dan cuenta que hubo reencuentro. Ay, perdón. Los Tomases son los que tienen la información muy lejos, pero llega Tomás, y luego dice que cuando llega Tomás le empiezan a decir, imagínate las mujeres emocionadas, pentecostales, gozosas, y le empiezan a decir: gloria a Dios. Llegó Tomás y le dice: a ver, ¿qué rollo traen ustedes? Ahí oigo que dicen que la tumba está vacía, otros que vieron ángeles, y le dijeron: así es, Tomás, ¿sabes que Jesús hace un momento que estuvo entre nosotros? Y Tomás les dijo: están emocionados. Hasta que yo no viere la señal de sus manos, yo voy a creer. Hasta que no viere entonces la herida en su costado, yo voy a creer. ¿Y qué crees? Que el Señor se hace presente por causa de un discípulo incrédulo. Y le dijo: Tomás, yo soy. Y le mostró las heridas de sus manos. Y le dijo, y le mostró la herida de su costado. Escúchame bien. Alguien que es un espíritu no puede mostrar sus heridas físicas, pero él tenía un cuerpo glorificado. Y le dijo: mete tu mano aquí en mi costado, mira mis heridas.
Y Tomás entonces hace una exclamación y dice: Señor mío y Dios mío. ¿Sabes qué quiso decir? Estás vivo. Esta noticia empezó a escucharse por todos los contornos. Los sacerdotes y los enemigos de la fe entonces empezaron a preocuparse más. Habían logrado capturar y matar a Cristo. Creían que con eso era suficiente, pero ahora se encontraban con que los discípulos estaban diciendo que había resucitado. Por cierto, que la Biblia dice que estuvo presentándose y enseñándoles acerca del reino de Dios. Diga, del reino de Dios. Por 40 días, con pruebas indubitables, tangibles, veraces. Y ellos estuvieron siendo instruidos por esos 40 días. Y después de los 40 días, la Biblia habla que en presencia de ellos, y es lo que leímos hace un momento, en presencia de 500 personas. No solamente fue el grupo selecto de los apóstoles, no solamente fue Pedro, Juan, Tomás y algunos de los discípulos más, sino que 500 personas vieron cuando Jesús fue levantado a los cielos, ascendido a los cielos. Una nube los arrebató. Oye, y ellos entonces empezaron a dar gloria a Dios, y volvieron a venir ángeles, y anunciaban un mensaje poderoso. Decían: así como le están viendo ir, dice, así mismo descenderá. Cristo viene pronto. Esa es la verdad. Pero ahora nos vamos de la iglesia al palacio, donde estaban los escribas y donde estaba el rey y donde estaba el puesto de gobierno, y dijeron: ¿qué vamos a hacer? Quisimos detener al Cristo y ahora ha resucitado, y se dicen muchas cosas extraordinarias. Y es ahí donde nace una teoría. Y dijo alguien: vamos a inventarnos algo. Vamos a decir que los discípulos han robado el cuerpo de Jesús. Los enemigos de la fe siempre tendrán argumentos para tapar y detener la verdad de Dios. Yo te voy a decir algo: la verdad de Dios jamás podrá ser detenida. La verdad de Dios será expresada y el cielo la testifica. Y si te fijaste en el pasaje, dice: murió y resucitó conforme a lo que estaba escrito. Y empezaron a decir: lo que pasa es que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Y luego empezó otro en la calle, los fariseos, los saduceos, empezaron a decir: no. Cristo, cuando lo descendieron de la cruz, no estaba muerto, sino estaba desmayado. Escúchame. Jesús había sido casi muerto, castigado ferozmente por los soldados romanos. No sé si puede poner ahí un poco la imagen. Dice la escritura que no hubo parecer en él. Después de esto, de ser no solamente azotado, sino crucificado, y después ponerlo en una tumba por casi 72 horas. Si hubiese estado desmayado, tan solamente la mortaja de vendas y especies hubieran sido suficientes para que él se muriera. Podrán existir muchas teorías: la del robo, la del desmayo, la de la sugestión psicológica, que dice: no, es que los que pasó con los discípulos es que ellos estaban emocionados, y como lo amaban tanto, lo siguieron viendo psicológicamente. Pero te voy a decir una verdad impresionante. La Biblia dice
que no solamente caminó con ellos, sino compartió con ellos. Y luego a los que se habían, en esos 40 días antes de la ascensión, los que se habían desbalagado y desanimados, ¿quieres que te diga una cosa? Fue el Señor hasta donde estaba Pedro con sus redes y le dijo: Pedro, tú eres mío y tú me vas a servir. Yo te escogí para que tú seas pescador de hombres. Ay, 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 ay. ¿Qué estás haciendo aquí, Pedrito? Le agarró la mano, lo abrazó. Un espíritu no abraza, no agarra, no habla. Dije, Él está vivo. Y luego iban otros medios agüitados, como creyendo si será cierto, será verdad o será mentira. Los caminantes de Maús, Lucas capítulo 24. Y luego dicen que ellos platicaban entre sí. Vamos, Lucas 24, vamos allá a la escritura. Lucas 24. Lucas 24. Aquí estamos. El primer día de la semana, dos de ellos, también agüitadones, iban el mismo día a una aldea llamada de Maús, que está como a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, diga Jesús mismo, se presentó, se acercó. Jesús mismo se acercó y caminó con ellos, mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Para que no le conocieran. Yo le dije que Cristo tenía un cuerpo glorificado, lleno de gloria. Ellos habían visto a un Cristo despedazado, y luego el Cristo glorificado les dice: por cierto, que hay buenas nuevas. Algún día los que creen en Cristo serán levantados en un cuerpo glorificado, y los que nos falta poquito pelo lo vamos a tener completo. Y las arrugas, hermanas, van a desaparecer. Y algunos dicen: ¿por qué no lo hace ahora, Señor? Ahí se los dejo para que lo analicen. Y les dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotras mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que han acontecido estos días? Y luego Jesús le pregunta y les dice: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y le empezaron a contar la historia y cómo le entregaron a los principales sacerdotes. Versículo 21 dice: pero nosotros, fíjese qué impresionante, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Aquellos discípulos iban sin esperanza en la vida ya. Aunque también, versículo 22, nos han asombrado unas mujeres de las nuestras, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron, diga conmigo: Él vive. Él vive. No, 1, 2, 3. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Cristo les dijo, el Cristo glorificado: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrar en su gloria? Y entonces dice, les abrió las escrituras. Escúcheme, les abrió las escrituras. Les abrió las escrituras, les empezó a hablar desde Moisés,
Él es la esperanza, Él es el sol de justicia, Él es el alfa y omega, Él es el que había de venir, Él es el Señor de señores. Dije, Él es Rey de reyes, maravilloso sea su nombre. Y toda una tarde, escúchame, toda una tarde estuvieron en la presencia de Cristo glorificado. Y entonces el corazón de ellos empezó a arder. Y le dijeron: Señor, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Versículo 29. Porque el día ha declinado. Entonces Jesús accedió a quedarse con ellos, con los que estaban desanimados, con los que estaban claudicando. Hoy, antes de subir a los cielos, dijo: tengo que ir a animar a algunos de ellos. Tengo que decirles que lo que dice la palabra de mí es verdad, que estoy vivo. Y quiero repetirlo: la iglesia tiene un Cristo vivo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, y Él se desapareció de su vista. ¿Y sabes qué hicieron ellos? Dieron media vuelta y se fueron a buscar a los demás discípulos y dijeron: Él está vivo. Póngase de pie. Le pido aquí a Alonso si nos ayuda en el teclado. Lo que obró el poder de la resurrección en la vida de los discípulos trajo aliento al débil, trajo entendimiento en la palabra, hizo que el corazón ardiera nuevamente, trajo fuerza al abatido, vino y confirmó las promesas, y vino y les dio una nueva oportunidad. Se las voy a leer nuevamente porque son poderosas. La resurrección de Jesús en la vida de los discípulos trajo aliento al débil, trajo entendimiento acerca de la verdad que se había expresado, hizo que el corazón de ellos ardiera, trajo fuerzas al abatido, confirmó las promesas, y entonces tuvieron una nueva oportunidad. Le voy a decir algo que es bien poderoso. Nadie estaría dispuesto a morir por una mentira. Puede ser que algún chiflado se anime a morir por un ideal o por una media verdad. Escúcheme lo que le estoy diciendo. La mayoría de los discípulos que vieron al Cristo resucitado murieron de forma violenta. Nadie nos haría morir por algo que no ha sucedido. Pero cuando has tenido una experiencia viva y real, y sabes que Él está vivo y que Él es verdadero, entonces no solamente estás dispuesto a sufrir, a pasar tribulaciones, sino a morir por causa de la obra de Cristo y por Cristo. Nadie nos haría hacer algo así. Nadie se atrevería tampoco a contar una historia que podía costarle la vida y hablar de la resurrección cuando existían muchos testigos presenciales, amigos y enemigos. Nadie podría hacer estas cosas. Y te quiero dar una última evidencia acerca de que Él está vivo. Y quiero que voltees a ver al que está al lado tuyo, porque el que está al lado tuyo vive y ha sido levantado de sus delitos y pecados. Por eso creemos que Jesús vive, porque te salvó la vida y te dio una nueva oportunidad.
Y hay miles y miles de almas y de personas que pueden decir: conozco a Cristo y tuve una experiencia de salvación. Me libertó de las drogas, del alcohol, de la miseria, de la opresión, de tantas cosas. Nadie me puede negar una verdad impresionante: que Jesús está aquí. Yo lo siento en mi vida. Podrá decirme muchas cosas, pero una verdad que no la podrán negar ni refutar está aquí, y lo siento en mí. Podrán contradecir la Biblia y habrá argumentos tal vez largos y hasta poderosos, pero Él está aquí en mi vida y en mi corazón. Levanta tus manos un momento y adora a Dios. Ahorita que estaba la adoración, yo te dije: algo está cayendo aquí. Y a lo mejor sentiste que te abrazó, pero hay algo más fuerte que quiere entrar a tu vida. Quiere salvarte, quiere alentarte, quiere bendecirte. No dudes, hermano, no dudes. Cree solamente. Empieza a adorarle. Padre, gracias. Adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorar a Jesús. Y si Él está vivo, adórale, porque Él está vivo. Cordero Santo, adorar al Supremo Rey, adorar al Cordero Santo, adorar a Jesús. Y vuestras manos alza y con canto adora, y vuestras manos alza ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alza, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Adorad al Cordero Santo, adorar al Supremo
simplemente adorar al Cordero porque Él vive, Santo, nosotros también vivimos. adorar al Supremo Rey, adorar al Cordero Santo, Sí, Señor, sí, Señor. adorar a Jesús. Vamos, levanta tu Y voz. vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzad y con canto adorar, y vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá. Glorifica. Unidos Una vez más. Una vez más. y vuestras manos alzad y con canto adorar, Levanta tus manos y y adórale. vuestras manos alzad ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Esta noche, esta tarde, hay personas que tienen que tomar decisiones muy cercas, muy serias en cuanto a Jesús. A lo mejor has estado viniendo a la iglesia, has estado leyendo la Biblia, eres hijo de cristianos por segunda o tercera generación, pero tú estás muy lejos de Él. Eres cristiano por tradición, pero no por revelación. Tienes que tener un encuentro con Él. Cristo está vivo. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande.